Gary for blowing the shofar. Quiero agradecer a Gary por tocar el shofar. Es un privilegio oír el shofar. Hay cierta confusión sobre su significado. No solo es un mensaje de arrepentimiento, sino que realmente se trata de la provisión de Dios. Cuando oímos el shofar, debemos recordar lo que Dios ha provisto para la victoria, los medios para nuestra salvación y el hecho de que Dios nos conoce y ha provisto esa salvación para nosotros gratuitamente. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios en esta sesión de hoy. Mientras oía el shofar, me acordé de una historia. Tenemos unos amigos que tienen una posada en Alaska, en un lugar muy apartado. Solo se puede llegar en avión. Y los viernes por la tarde, Paul y su esposa, cuando están en verano, suelen tomar su avión y hacer un picnic para recibir el Shabbat. Había una joven pareja israelí que había estado viajando y haciendo senderismo por Alaska durante un par de meses, y estaban en un glaciar. Y la esposa dijo, ¿sabes? Estoy pensando en el hecho de que ninguno de nuestros familiares sabe dónde estamos. Hemos estado caminando y explorando por meses. Y el esposo dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera Dios sabe dónde estamos. Y en ese momento, nuestro amigo Paul tocó el shofar, tal como lo hizo Gary. Y como eran israelíes, supieron enseguida qué era eso. El esposo comenzó a correr hacia el sonido y vio a Paul, que acababa de tocar el shofar, como lo hizo Gary, y Paul le dijo, Shabbat Shalom. Y eso dejó impactado a este joven, porque él acababa de decir que ni siquiera Dios sabía dónde estaban. Y luego oyó el shofar. ¿Verdad que Dios es bueno? Es la providencia de Dios. Y vamos a verla en la vida de Nehemías. Así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Nehemías, capítulo 2. Vemos que Dios ha traído un cambio a la vida de Nehemías. Y tengo fuertes razones para pensar que Dios quiere traer un cambio a tu vida. Pero no necesariamente el cambio por el que estás orando o que estás deseando, sino un cambio alineado con Dios. Y ese cambio está vinculado con tu sumisión y tu deseo de obedecerle. Cuanto más te sometas, cuanto más quieras servir, mayor será el cambio que Dios hará en tu vida. Y la provisión y el poder de Dios estarán disponibles para ti, para que puedas cumplir sus propósitos. No los tuyos, sino sus propósitos. Bien, hacía más de 4 meses que Nehemías había oído una noticia devastadora. Tuvo la oportunidad de hablar con gente de Judá que había venido a Susa. ¿Por qué? No lo sabemos, pero vinieron con un mensaje de tristeza. El pueblo de Judá y los que habían sobrevivido al cautiverio, dice la Biblia que estaban en gran mal. Eso nos dice, a ti y a mí, que ellos estaban lejos de la voluntad de Dios. Y cuando Nehemías oyó que el pueblo, después de cumplirse esos 70 años, no había tenido un cambio espiritual, eso lo afligió. Hizo duelo por eso. Como dijimos antes, eso lo abrumó. Pero Dios usó eso para un propósito.
Si leemos Nehemías capítulo 2, versículo 11, veremos que Dios está obrando. Está haciendo algo que Nehemías nunca pensó que le pasaría a él, que vivía en Susa y era el copero del rey, confidente del rey. Noten lo que dice. Cuando llegué a Jerusalén. Ahora, no sabemos qué edad tenía, pero quizás nunca había estado en Jerusalén. Estaba acostumbrado al exilio, a vivir en Susa. Pero Dios, en su fidelidad, y quiero enfatizar eso, Dios en su fidelidad lo trajo a Jerusalén. Y dice, estuve allí 3 días. El número 3 se refiere a pruebas, pero también habla de revelación. Recuerden eso. Y vemos que Dios se había revelado a sí mismo, probando que Dios siempre es capaz, eso debemos recordarlo, al sacar a Nehemías del servicio del rey y ahora traerlo a Jerusalén con una asignación. Mira el versículo 12. Aquí hay una palabra muy importante que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el equivalente griego y significa levantarse. Y cada vez que esa palabra aparece en la Escritura, tiene que ver con que Dios levanta a alguien y llama a esa persona para darle una asignación. Porque Dios quiere usarla. Vean lo que dice. Me levanté, noten con cuidado el texto bíblico, porque tu Biblia seguro incluye algo que no está allí. Solo dice, me levanté noche. No dice en la noche, ni durante la noche, ni de noche. Eso es lo que dice la mayoría de las Biblias, pero no está en el original hebreo. Y sí, es muy abrupto. Y de hecho veremos que en este verso, el verso 12, y también en los versos 13 y 15, aparece esta palabra noche por sí sola, de manera abrupta. La noche tiene que ver con revelación. De hecho, si eres estudiante del Talmud, y no estoy promoviendo eso, pero si has mirado el Talmud, la sección relacionada con la Pascua comienza con la palabra noche. Y sobre esa palabra noche, los primeros capítulos de esa sección explican que noche realmente está hablando de luz. No de una luz física, sino de revelación. Y aquí vemos que Dios está moviéndose. Él se mueve en la noche. De hecho, ayer fue Purim, y vemos que hubo una noche en que el rey no podía dormir, otro rey. Fue en la noche que Amán, ya están aprendiendo, había ido al patio. Y vemos que fue de noche que Dios comenzó a cambiar todo en el libro de Esther. Todo lo que era para la ruina, la destrucción y la muerte de Israel, Dios en su soberanía, Dios en su fidelidad, lo volteó. Hizo un cambio. Porque Dios se manifestó en la noche. No vemos su nombre en el libro de Esther, todos lo saben, pero ciertamente vemos el poder de Dios y el mover de Dios. Y eso es lo que debemos ver en el verso 12. Él se levantó, noche. Dios iba a revelar algo. Dice, yo y unos pocos hombres que estaban conmigo. Y dice, pero no declaré a hombre alguno lo que mi Dios... Y luego vemos que se usa el tiempo presente en hebreo. Siempre se usa para enfatizar, siempre es para indicar que esto es significativo.
lo que Dios había puesto en mi corazón para que hiciese por Jerusalén. Jerusalén es una palabra de reino. Jerusalén, que literalmente significa tomar posesión de la paz, no habla de una paz mundana, sino de una paz bíblica que siempre está relacionada con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por eso, Jerusalén se menciona 2 veces. Él llegó a Jerusalén y ahora en Jerusalén, Dios le había dado a Nehemías un llamado, algo que se suponía que hiciera. Y dice aquí, esta gran asignación ya sabemos lo que va a hacer. De hecho, ya se nos dijo que Dios lo trajo de vuelta a Judá con el propósito de edificar Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es una palabra de reino. Este libro tiene implicaciones de reino. Aquí tenemos a alguien que nunca hubiera sido usado por Dios, según nuestro modo de pensar. Es el copero, no lo molestes. Él ha recibido una asignación importante. Tiene un trabajo prestigioso. Tiene prosperidad. Pero Dios lo sacó de todo eso para darle una asignación, para servirle a Dios y volver a edificar Jerusalén. Noten lo que dice la Escritura. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios es con el propósito de darnos revelación. No está escrito allí por casualidad. No es información ociosa. Está ungida por el Espíritu. ¿Y qué dice? Una bestia, es decir, un animal. Hay 2 palabras, hayot, que significa animales de cualquier tipo, y bijimá, que es un animal domesticado. ¿Y por qué eso es importante? De acuerdo con lo que dicen los rabinos sobre esta palabra, estos animales, como el ganado y las ovejas, tienen valor. Cuando dice aquí, animales domesticados, bijimot, no hay ninguno conmigo. ¿Qué está diciendo? No tengo dinero. De hecho, el único animal que está ligado a él, vean lo que dice, sino solo el animal sobre el cual voy cabalgando. Es decir, que no tiene riqueza ni medios financieros para cumplir lo que Dios le ha llamado a hacer. Bien, puedes oír esto y desanimarte. O puedes oír esto y emocionarte, porque Dios nunca tiene problemas financieros. Nunca. Lo que sea que Dios te llame a hacer, Dios proveerá. Cuando estuvimos en Colombia el fin de semana pasado, conocimos a un pastor que negoció la compra de un edificio. El edificio en el que estábamos era el que él estaba negociando para comprar, y él era un empresario. Él no tenía dinero, ni tampoco su iglesia, pero Dios le dijo que comenzara la negociación con el fin de comprar el edificio. Y cuando lo hizo, los que negociaban con él pensaron que tenía dinero. Y no lo tenía, pero Dios se movió sobrenaturalmente para proveer todo lo necesario para cerrar el negocio a tiempo. Esto es lo que vemos aquí. Nehemías dice, Dios ha puesto algo en mi corazón para reedificar Jerusalén, pero no tengo los recursos financieros necesarios. De hecho, todo lo que tengo de valor es este único animal sobre el que voy cabalgando. Verso 13. Dice aquí, salí por la puerta del valle, y por segunda vez está la palabra laila, noche. Dios nos va a revelar algo. Vamos a tener claridad para comprender por qué estos hombres le hablaron a Nehemías varios meses atrás y por qué Nehemías fue movido a hacer oración y ayuno. Todo eso era en preparación para lo que Dios había planeado hacer.
Nehemías estaba siendo usado como instrumento de Dios para cumplir su voluntad. Y no hay nada especial en Nehemías. Dios quiere usarte a ti y a mí y a todos los que están en esa relación de nuevo pacto para sus propósitos. Date cuenta de que Dios puede proveer y proveerá para que podamos tener un éxito divino. Dice el verso 13, salí por la puerta del valle, noche, frente al pozo de los chacales. Como dije antes, todo en la palabra de Dios es significativo. Cuando me encuentro con la palabra chacal, eso me comunica algo. Me dice que se refiere a un lugar de desolación. Los chacales no viven en la ciudad, no viven en el bosque, no están en tierra buena, sino que viven en tierras desoladas. Y eso es lo que Dios está comunicando. ¿Dónde está Nehemías? Está en un lugar desolado. ¿Dónde? En Jerusalén. Esta no es la Jerusalén de antaño. No es un lugar glorioso, ni próspero. Está desolada. Y les hago esta pregunta. ¿Saben lo que es un chacal? ¿Alguna vez han oído a un chacal? Queremos hacerles una demostración y nos saldremos un poco de la norma. Tengo aquí a mi fiel asistente. Esperemos que ella venga. No voy a imitarlo yo, solo pondré la grabación. Hace tiempo yo estaba afuera y oímos esto toda la noche, los aullidos de los chacales, porque donde nosotros vivimos es un lugar desolado. Vivimos justo al lado de lo que se llama el Midbar, que es un lugar donde hay vacío, un desierto sin provisión. Ese es el hogar de los chacales. Así que este es el sonido que hacen los chacales. Gracias, Carlos. Eso es lo que escuchamos varias veces por las noches. Y nos recuerda que no hay provisión, que este es un lugar desierto. Y a Dios le encanta transformar lo que está desierto en su gloria. Este es tu llamado y también el mío. Así que no es casualidad que leamos aquí, salí por la puerta del valle, noche, frente al pozo de los chacales, hacia la puerta conocida como la puerta del muladar. Otra pista de lo que venimos hablando. Y yo estaba, y esta es una palabra especial, significa observar algo intensamente. Tiene que ver con la acción de prestar mucha atención. Y esta palabra la encontramos varias veces y noten lo que dice. Estaba observando con gran atención los muros de Jerusalén. Y al hacerlo, vio que habían sido derribados. Está en plural. Había muchas partes de las murallas que presentaban brechas abiertas. Cuando vemos esa palabra aquí, eso nos recuerda a Génesis 38. De hecho, esta mañana conversaba con una persona y hablábamos de Tamar. ¿Recuerdan a Tamar en la Biblia? La nuera de Judá. Eventualmente, ella tuvo gemelos en su vientre, Sera y Fares. ¿Qué significa Fares o Peretz? Abrir brecha. Bueno, esta es la misma palabra. Describe los muros que fueron rotos. Y esto es una vergüenza. ¿Y luego qué dice? Y sus puertas, es decir, las puertas de Jerusalén,
habían sido consumidas o devoradas por el fuego. Verso 14. Y pasé por la puerta de la fuente al estanque del rey, y no había lugar para que el animal pasara debajo de mí. Es decir, tuvo que bajarse del animal que montaba y tuvo que caminar. El animal no pudo pasar. Verso 15. Y subí, y no sé cómo lo traduce tu Biblia, pero es la palabra hebrea nahal. Ahora bien, el mejor estudiante de la Biblia es el que está dispuesto a invertir más tiempo y más esfuerzo, porque la palabra nahal literalmente significa o representa, no sé si conocen la palabra wadi o vadi en alemán. Se refiere al lecho de un río que está seco. Está seco en el verano, pero en la temporada de lluvia ya no está seco. Se convierte en un río. Y encontramos que quien lo llena es Dios. Es un término relativo a la provisión de Dios. Les daré un ejemplo. Nahal es un lecho de río seco. Pero si decimos nahalá, es la misma palabra, solo que pasó de masculino a femenino. ¿Y sabes de qué habla? Nahalá es una herencia. Siempre se relaciona con provisión. ¿Qué nos acaban de decir? Que Nehemías tiene una asignación y no tiene recursos financieros para cubrirla. Cuando leemos esto, vemos que Dios le está diciendo que Él es el que va a proveer. Y esto no es solo para Nehemías. Dios en verdad es un proveedor. Dios ama dar. Y entre más desesperada es nuestra situación, desde nuestro punto de vista, de cómo vemos las cosas, imaginen lo que pensaba Nehemías al inspeccionar con atención los muros de Jerusalén y ver una brecha tras otra brecha tras otra brecha. Pero Dios lo ha llamado para producir un cambio. Y vamos a ver ese cambio en un momento. Miren lo que dice ahora aquí el verso 15. Y subí por este lecho seco de río. ¿Y cuál es la próxima palabra? Noche. Una palabra de revelación. Dios le está revelando a Nehemías de manera directa, perfecta, cuáles son los propósitos de Dios. Y dice otra vez, y observé con gran atención los muros, y di la vuelta, y entré de nuevo por la puerta del valle, y regresé. Leamos el verso 16. Pero los oficiales, y esta es una palabra diferente, probablemente se refiera a esos oficiales que estaban en la tierra, no necesariamente al enemigo, en principio, sino a esos líderes que estaban allí. Dice aquí el texto, y los oficiales no sabían a dónde había ido yo, ni qué, y este verbo está en presente, así que pone énfasis, ni qué estoy haciendo. Eso se refiere a su llamado. ¿Y él lo hará por quién? Por los judíos, para los sacerdotes, para los nobles y para estos oficiales y todos los demás que hacen la obra. ¿Ven el principio aquí? Para beneficiarte de este llamado que Dios ha puesto sobre Nehemías, tienes que participar. Solo aquellos que participan en las actividades de Dios recibirán los beneficios de lo que Dios está haciendo. Así que Dios lo mueve a ejecutar este trabajo. Y vamos a ver lo que dice sobre todo esto. Pasemos ahora al final del versículo 16.
no lo declaré. Debe haber una razón para eso. Si hubiera dicho, ¿para qué había venido? Voy a reedificar Jerusalén. Lo primero son los muros. Tienes que tener defensas. Encontrarás oposición, y eso lo veremos claramente en las próximas lecciones. Tuvo una oposición bastante grande. Pero no dijo eso, porque sabía que ninguno de esos recursos, ninguno de esos medios, habían sido provistos todavía. Así que no les dijo nada. Verso 17. Y les dije, ustedes ven, ¿y cuál es la próxima palabra? El mal. Entiendan lo que se nos está enseñando. Nehemías, el hombre de Dios, aquel con quien Dios estaba bien complacido, el que estaba bajo la autoridad de Dios, y hablaremos más de eso y por qué, le dice al pueblo, verso 17, ustedes ven el mal en que estamos. ¿Qué mal es ese? Ellos están fuera de la voluntad de Dios. El estado, la condición actual de Jerusalén, no es por la voluntad de Dios, es el resultado de la actividad del enemigo. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está haciendo la obra de restauración. Dios ama restaurar. El enemigo viene y destruye, pero Dios lo edifica de nuevo. Esta es una de las razones por las que Dios, según la Biblia, odia a Esaú. Porque lo que Dios destruye, Esaú quiere edificarlo de nuevo. Siempre está contra los planes y propósitos de Dios. Y es por ese espíritu desafiante de Esaú y de los edomitas que Dios los odia. Sigamos leyendo el verso 17. Él les dice, ustedes ven, otra vez se usa el tiempo presente, ¿están viendo el mal en el que estamos? Y que Jerusalén ha sido destruida y sus puertas han sido devoradas con fuego. Esa es la condición actual. Y finalmente, después de mostrarle al pueblo cuál es la situación real, verán, Nehemías es diferente de los que creen en el concepto de declarar y decretar. Oigo tantas veces, no digas eso. ¿Por qué no? Porque el poder está en la lengua. Si lo dices y lo confiesas, vas a hacer que suceda. ¿Cómo? A ver, con Dios, sí es así. Cuando Dios habla, eso se convierte en realidad, no nosotros. No se confundan ni crean que somos como Dios. Mucha gente lo hace y eso es trágico. Lo que estamos aprendiendo aquí es algo muy diferente a aquellos que proclaman esa doctrina de declarar y decretar. Hay que entender la realidad, y solo cuando percibimos nuestra realidad correctamente, desde el punto de vista de Dios, entonces seremos llevados a orar a Él. Esta es una situación desesperada. No hay seguridad. Jerusalén ha sido destruida. La gente allí está sufriendo mucho. Esa es la realidad. Confesar eso no hizo que sucediera. Al confesar, muestras que tienes entendimiento para el cambio que Dios está prometiendo hacer. Y Dios ama hacer cambios. Leamos ahora la parte final del verso 17. Vengan, está hablando Nehemías. Es un reto para el pueblo. Ustedes ven la realidad que hay ahora, la realidad de Jerusalén. Y dice, vengan y edifiquemos los muros de Jerusalén, para que no estemos más. Y es una palabra muy importante, la hemos visto 3 o 4 veces. Jerpá, que significa oprobio. Por esta condición actual,
que se debe a las elecciones que hizo esta generación anterior, ellos han estado viviendo desde hace décadas en oprobio, en deshonra. Ese no es el testimonio que estamos llamados a dar. Estamos llamados a ser testimonio de que el Dios viviente, el único y el verdadero, obra en nuestra vida y nos guía, nos provee, nos da poder y de que nosotros somos leales y fieles a Él. Pero esa no era la realidad en ese tiempo. ¿Qué hará Dios? Va a cambiar eso. Y si me permiten ser directo con ustedes, Dios mira las vidas de muchos de nosotros y ve oprobio, deshonra, vacío. Ha visto cómo has ordenado tu vida y la destrucción que has traído. Eso es desastroso. Es vergonzoso, pero Dios quiere hacer un cambio. Y está tomando esa situación real, que no fue creada por nuestras palabras, sino por nuestra desobediencia, nuestro egoísmo. Para los que dicen, no gracias Dios, yo decidiré las cosas por mí mismo, no te necesito. Esta es su realidad. Pero Dios, a través de Nehemías, está animando al pueblo. Dice, vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén para que no estemos más en oprobio. Yo miraría ese final del verso 17 como una invitación. Dios está presentando a través de Nehemías una oportunidad para la restauración, para recuperar el llamado, el propósito y la gloria de Dios. Verso 18. Y les declaré cómo la mano de mi Dios, que es mano, autoridad. Nehemías estaba diciendo, los estoy desafiando e invitando a venir y edificar, pero deben reconocer algo. Soy un hombre bajo la autoridad de Dios. Cuando eres un hombre o una mujer que vive bajo la autoridad de Dios, eres peligroso. Eres peligroso para el enemigo. Porque cuando demuestras que estás bajo la autoridad de Dios, estás bajo su unción y vas a experimentar el poder de Dios, su provisión y su presencia. Y con esas cosas puedes hacerlo todo. Te conviertes en alguien que no encuentra limitaciones. En Israel, una de las maneras en que nos referimos a Dios es Ein Sof. Ein significa sin o no hay, y Sof es fin. Ein Sof es también una manera de expresar el concepto de algo infinito. Entonces podemos decir que Ein Sof habla del Dios que no conoce limitaciones. Ahora, les hago una pregunta. ¿Crees eso acerca de Dios? Porque a menudo lo que pasa es que recibimos un llamado. Dios comunica lo que quiere que hagamos. Y si eres como yo, comenzarás a ver razones por las cuales eso nunca pasará. Eso es falta de fe, o quizás miedo, o eso pasa por darle prioridad a una realidad falsa. Lo que Israel estaba experimentando, la condición en la que estaba Jerusalén, no era una realidad alineada con el propósito de Dios. Era el resultado del pecado y la desobediencia. Pero Dios está hablando y usando a Nehemías para traer un cambio de restauración. Y Dios es capaz de restaurar la mayoría de las cosas, todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Lo esperas? ¿Tu vida y tu obediencia reflejan eso? Esa es la clave. Nehemías lo hizo. Nehemías fue fiel. En el verso 18,
Él le dijo al pueblo, les declaré, es una proclamación, que la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Ven el juego de palabras? Yad es mano, autoridad. ¿Y dónde encontramos la autoridad de Dios sobre nosotros cuando estamos comprometidos con su bondad? En su voluntad, en la buena voluntad de Dios. Fue solo porque Nehemías estaba comprometido con la voluntad de Dios que pudo demostrar y proclamar a otros, estoy bajo la autoridad de Dios. Y aquí está el problema. La mayoría de nosotros no estamos bajo la autoridad de Dios. Estamos haciendo lo que queremos. Estamos persiguiendo nuestros sueños. Hemos sido engañados por el enemigo. ¿Sabes qué palabra se ha vuelto muy popular hoy en día en la iglesia? Destino. Mala palabra. La providencia de Dios sí es una buena palabra. Solo cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, podemos esperar la providencia de Dios, ver su actividad fiel en nuestra vida. En hebreo, la providencia de Dios se dice hashgaha pratit. ¿Qué significa eso? Providencia de Dios en hebreo, y se traduce también como supervisión personal de Dios. Cuando le decimos que sí a Dios, cosa que es muy sabia, cuando decimos sí a Dios, Dios se convertirá en un supervisor personal. Y yo necesito eso. Rivka piensa que ella tiene ese rol, pero no. Necesito que Dios sea quien me supervise personalmente. Para que Él diga, eso no, esa no es mi voluntad. Pero para experimentar esa providencia de Dios, tenemos que estar escuchando. Verán, nosotros no sabemos orar bien. La mayoría del tiempo cuando oramos le presentamos a Dios nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros deseos, lo que queremos que Dios haga. Luego decimos, en el nombre de Jesús, amén. Eso no es oración. Aarón puede decirles que el verbo orar en hebreo es lehitpalel. Está en una construcción gramatical especial que se conoce como forma reflexiva del hebreo. Y les daré un ejemplo. En el libro de Job, cuando Dios habló a Satanás, le dice, ¿dónde has estado? ¿Y qué respondió Satanás? Andaba de aquí para allá, de un lado al otro. Está en esa misma construcción. Siempre hay una respuesta. Es una forma gramatical que implica una respuesta. Así que cuando oramos y compartimos con Dios nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros deseos, no deberíamos decir, en el nombre de Jesús, amén, e irnos. Eso es insultante para Dios. Eso no es oración, porque la palabra orar en hebreo debería hacernos esperar una respuesta de Dios. La parte más importante de la oración no es lo que decimos nosotros. La parte más importante de la oración es la respuesta de Dios. Y si no estás esperando, si no estás comprometido, si no estás esperando una respuesta de Dios, no estás orando. No estás orando según la verdad bíblica. Todo lo que estás haciendo, y esto da miedo, todo lo que estás haciendo es dándole órdenes a Dios. Eso no produce buenos resultados. Así que Nehemías está demostrando que es un hombre bajo la autoridad de Dios. Estoy bajo la mano, la buena mano de Dios. Estoy comprometido con su voluntad. Bien, esta es una tarea impresionante. Pero Él quiere contarle al pueblo que Dios ya ha comenzado. ¿Cómo? Sigamos leyendo en la mitad del verso 18. Ve'af. Esa palabra significa e incluso. Cada vez que esa palabra aparece, es para hacer un énfasis. Está enfatizando
las palabras del rey. El rey le ha dado estas cartas de autoridad para poder trasladarse de un lugar a otro. Lo que el rey me ha dicho a mí y todo lo que el rey ya ha provisto para que esto sea una realidad. Y cuando el pueblo oyó, aquí solo tenemos media oración. Pero la implicación es que Nehemías habría compartido cómo Dios ya se ha mostrado fiel, cómo Dios ya ha comenzado a moverse en esta situación, que hizo cambiar a este rey tan poderoso, que lidera el imperio más poderoso en ese tiempo, de modo que este rey gentil, está comprometido ahora con el Dios de Israel. ¿Y qué pasó? Veamos. Y dijeron, esos que lo oyeron, los que estaban escuchando, dijeron. Y aquí hay un acuerdo. Cuando Nehemías habló, dijo Acum, yo me levanto. Ahora leemos Nacum, nosotros nos levantamos y edificaremos. Sean nuestras manos fuertes, Chazak. Sean nuestras manos fuertes. ¿Para qué? Para el bien. Eso es lo que literalmente dice. ¿Y con qué se relaciona el bien? Con la voluntad de Dios. Se han comprometido bajo el liderazgo de Nehemías a edificar Jerusalén. Y van a comenzar por los muros. Las cosas van bien, ¿verdad? Nehemías entiende su llamado. Él está comprometido con eso que Dios ha puesto en su corazón. Entiende la tarea que tiene por delante. Entiende que por ahora faltan recursos financieros para hacer todo esto, pero creen en esto. Dios está en la situación. Dios está obrando para restaurar lo que el enemigo ha destruido. Y Dios ama hacer eso. Dios es un edificador. El enemigo es un destructor. Pero Dios ama edificar. Verso 19. Y Sanbalat, el horonita, lo oyó. Esta palabra para oír es muy particular. En hebreo, esta palabra para oír, Doresh et Uba, que significa demanda una respuesta. Así que Sanbalat, el enemigo, oyó lo que está pasando y respondió. Y también Tobías. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Quién es Tobías? ¿Dijiste un siervo bueno? Él es una amonita, eso es correcto, pero es un siervo. No un siervo de Dios, sino un siervo del enemigo. Está comprometido con los propósitos del enemigo, no los de Dios. Eso es lo que se revela aquí. Algunas Biblias simplemente dicen un oficial. No es un oficial, es un siervo. Y también Gesem, el árabe. ¿Y qué hicieron? Estos tres hombres, al unísono, estos tres hombres comenzaron a... Y aquí tenemos la palabra hebrea, la'ag, comenzaron a burlarse o ridiculizar. Se burlaron y nos ridiculizaron y nos despreciaron. Y dijeron, esta cosa que están haciendo... Y aquí hay un cambio. Hasta ese momento, cada vez que aparecía la palabra osé, haciendo, siempre estaba en singular. Solo se usaba para referirse a lo que Nehemías estaba haciendo. Pero ahora hay un cambio, porque Nehemías ya no está solo. Ahora hay un grupo de judíos que dicen, vamos, nosotros edificaremos o reedificaremos estos muros, esta ciudad. Nuestras manos serán fuertes para los propósitos de Dios, para su voluntad. Ellos saben que hay una decisión que agrada a Dios. Pero fíjense cómo lo interpretan. Leamos cómo concluye el verso 19.
¿Ustedes estarán contra el rey? Eso es lo que ellos dicen. Lo que están haciendo va en contra del rey. ¿Es eso lo que van a hacer? Y noten cómo termina el verso 19. Ustedes se están, ¿cuál es la palabra? Rebelando. ¿Qué están haciendo ellos? Esto es importante, porque ellos están sirviendo a Dios. Pero ¿cómo lo ve el mundo? Como una rebelión. Esto me hace pensar en Isaías. Vendrá un tiempo en nuestro futuro, pero no es un tiempo nuevo. Recuerden lo que dice Isaías. Un tiempo en el que lo que es bueno será llamado malo, y lo que es malo será llamado bueno. Es decir, vendrá un tiempo, y Nehemías está viviendo eso, y nosotros lo viviremos también en el futuro, cuando aquello que es la voluntad de Dios, el mundo lo verá como malo. Y lo que se aparta de la palabra de Dios, el mundo lo verá como bueno. Hacia allá nos movemos. Y esto se lo digo con toda humildad y seriedad. Cuando miramos, muchas de las decisiones que muchos gobiernos alrededor del mundo están tomando hoy, vemos que están eligiendo incorrectamente. Están viendo cosas que están contra la voluntad de Dios, como si fueran buenas. Y esas cosas que glorifican a Dios, que están relacionadas con la voluntad de Dios, son malas para ellos. Así que seremos vistos como rebeldes cuando nosotros sintamos. ¿Qué se está haciendo aquí? ¿Cuál es el mensaje? Están reedificando el reino de Judá. Esta es la voluntad de Dios y, ¿saben qué? Es la voluntad de Dios que nosotros estemos en los asuntos del reino. Y seremos vistos como rebeldes y seremos perseguidos. Se los garantizo. Yo sé que según la escatología de mucha gente, según sus estudios de los últimos días, piensan que nosotros no seremos perseguidos, que no pasaremos por ese tiempo de tribulación. Les digo que seremos perseguidos, pero nunca jamás experimentaremos la ira de Dios. Verso 20, nuestro último verso. Así que estos enemigos, Sanballat, Tobías y Gesem, hablaron al unísono. Hablaron para ridiculizar y burlarse de los judíos. Los llamaron rebeldes, dijeron que estaban yendo contra el rey, y ahora Nehemías les va a responder. Y me cae bien Nehemías, porque nunca se dejó intimidar. Nunca dejó que el enemigo, y pronto lo veremos, lograra apartarlo de la obra de Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Tratará de asustarte, desanimarte, dejarte en bancarrota para apartarte de hacer la voluntad de Dios. Siempre es el caso. Esa es su manera de operar. Pero veamos a Nehemías. Él oyó lo que dijeron. Verso 20. Y les respondí una palabra. No un discurso, ni un tratado. Les respondí una palabra. Y les dije, el Dios de los cielos. Él sabía que esta era una enorme responsabilidad. Él sabía que él por sí mismo, no importa cuánto apoyo obtuviera de otros humanos, no era suficiente. Si el Dios del cielo no estaba en esto, no iba a funcionar. Pero él sabía algo. Él sabía que tenía un llamado. Eso es lo que tiene un efecto tranquilizador, saber que te estás dedicando a hacer la voluntad de Dios. Si realmente sabes eso, sabrás algo más. ¿Qué será? Sigue leyendo. Les dije, el Dios de los cielos, Él, y este verbo está en Gifil. ¿Por qué es importante? Es el tallo causativo. Dios nos hará exitosos. Es igual que decir, nos hará prósperos.
No está hablando de riqueza financiera, sino que se refiere a cumplir la voluntad de Dios. Y Dios nos hará exitosos. Dice aquí nosotros y... ¿quién más? Nosotros y sus siervos. Podríamos traducirlo así: nosotros, incluso sus siervos, nos levantaremos. Y Él no está desanimado, ni está intimidado. Él se muestra desafiante frente al enemigo. Y el problema es el siguiente. Si eres Esaú o eres un edomita, eres desafiante contra la palabra de Dios, lo cual no es bueno. Pero Dios quiere que tengamos ese espíritu desafiante contra el mundo, contra los gobiernos del mundo. No estamos bajo la autoridad de ellos, estamos bajo la autoridad de Dios. Nunca se dejen intimidar. No permitan que los desanimen, porque estamos en una asignación del Señor. Dice, nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes, ahora le habla al enemigo. Vean cómo concluye este capítulo. Pero todos ustedes no tendrán parte en, ¿qué dice en sus Biblias? Justicia. Justicia es una palabra de reino. El texto dice justicia, pero lo que necesitamos entender es que ellos no tienen parte ni derecho en esta obra del reino. Ellos no sabían cuándo vendría el Mesías, pero estaban haciendo la obra para preparar el reino. No para que el Mesías viniera por vez final, sino para que viniera la primera vez. Pero hay implicaciones mesiánicas. Él dice, ninguno de ustedes tendrá porción alguna en justicia. Y hay otra palabra. Vimos esta palabra en una sesión anterior. Zeharón, memoria o memorial. ¿Y qué les dije? Que esa palabra siempre tiene que ver con la palabra pacto. Cada vez que aparezca la palabra recordar o memorizar algo, eso siempre se relaciona con un pacto. Se los comprobaré. Tenemos un nuevo pacto. ¿Qué cosa lo ratificó? ¿Qué cosa hizo que entrara en vigor ese nuevo pacto? La sangre de Cristo. Así que cuando leemos sobre hacer esto en memoria de mí, ¿no es eso lo que hacemos cuando tomamos la cena del Señor? Lo hacemos en su memoria. ¿Por qué? En su memoria, cuando hacemos eso, también recordamos ese nuevo pacto. Así que ellos no tienen esperanza de pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Sabes qué es un pacto según cómo se entiende en la Biblia? Es un contenedor de bendiciones y promesas. Así que cuando entras en ese pacto, especialmente en el nuevo pacto, que es un pacto de reino, Dios está prometiendo, Él asume la obligación para contigo de que un día recibirás estas bendiciones de pacto o de reino y estas promesas de reino. Noten cómo concluye el capítulo. No tendrán parte, ni derecho, ni memorial. ¿Dónde? En Jerusalén. Esa es una palabra de reino. Habla de una herencia que tendremos. ¿Y qué vamos a heredar? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando entiendes el libro de Nehemías desde una perspectiva que es una perspectiva bíblica, puedes ver por qué él está tan comprometido, por qué él no siente temor alguno, porque sabe que está bajo la autoridad de Dios y sabe que todos esos enemigos, Gesem, Tobías, Sanballat, están obrando en oposición contra la autoridad de Dios. Solo es cuestión de tiempo para que sean derrotados. Y Dios se mostrará fiel. Si nosotros escuchamos, si somos obedientes, si somos humildes, Dios siempre, siempre, siempre se mostrará fiel.
para moverse, prepararnos y proveernos lo que sea que necesitemos para poder cumplir no nuestros propósitos, sino sus propósitos. Y estoy tan agradecido de que Nehemías haya oído a Dios y haya respondido a Dios, y pronto veremos lo que fue capaz de lograr. Y mi esperanza y el propósito real de esta conferencia es animarlos a ponerse a escuchar a Dios, a ser sumisos a Dios, a ser humildes delante de Él, porque Dios quiere usarlos. No sé para qué propósito, pero Dios quiere usar a todos sus redimidos, para que podamos ejercer nuestro rol y tengamos el privilegio de participar en lo que Dios está haciendo. Y cuando miro este mundo a través del lente de la verdad profética, veo que Dios ya está obrando para reedificar su reino. ¿Qué dice Él? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dios te está llamando, ¿y tú no le estás respondiendo? No estás siguiendo la autoridad de Dios, sino que has sido engañado y tienes una perspectiva mundana en lugar de una perspectiva de reino. Padre Dios, te damos las gracias porque eres un Dios de verdad absoluta. Tú eres completamente bueno y justo, y tú eres fiel. Trasciendes todas las cosas y habilitas a tu pueblo para superar todas las cosas. Padre, ayúdanos a confesar y que lo hagamos sinceramente y que contigo podamos lograr y llevar a cabo tus planes, tus propósitos y estar alineados con este llamado del reino, con los asuntos del reino. A ti sea la gloria, hoy, mañana y siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.